Buenos días, espero que hayan descansado, porque la jornada todavía hoy va a estar un poquito intensa y que puedan pues, realmente llevarse el mejor provecho de este curso. En esta ocasión vamos a hacer una revisión muy en tiempo de lo que es en sí la ortopedia regenerativa en función de lo que se esté ejerciendo y aplicando como un principio básico de éxito terapéutico. Si no tenemos las herramientas adecuadas, no podemos hacer lo que tiene que ser preciso. Entonces aquí vamos sobre todo a contextuar aspectos de conocimiento que son repasar lo anatómico, repasar lo estructural y todos aquellos que de alguna forma específicamente somos ortopedistas, tenemos un concepto más claro de la imagen en vivo, de lo que significa ver un ligamento cruzado, un ligamento colateral, un manguito rotador. Lo hemos visto en vivo abriendo y a través de videos, como es la cirugía artroscópica de mínima invasión. Entonces eso nos permite tener una latitud tridimensional que nos pueda facilitar el desempeño en función de la orientación a través de la ecografía, sumada a ese aprendizaje de la vista en vivo y en directo. Entonces es una ventaja que llevamos sobre todos aquellos que son intervencionistas, pero que no tienen un principio tridimensional en vivo, ni la práctica de cadáver. A final de cuentas, en las prácticas donde hay cadáver, que ya cada vez son también menos usuales, pues ya no es igual, uno va así a prácticas de este tipo y ya se encuentra todo de plástico, o sea, ya no hay cadáver como tal. Entonces creo que vivimos una época en donde la enseñanza tenía un alto valor visual y ahora pues lo que tenemos que hacer es precisamente constituir organizaciones que nos permitan concentrar la información, fortalecerla y poderla expandir. Entonces, la idea de esto pues, es, a través de este centro, poder tener diferentes momentos donde tengamos acciones de interacción y de facilitación también para que todos podamos ir aprendiendo los que estén interesados en esta temática. Bien, es fundamentalmente importante tener una referencia anatómica. Ayer se comentó algo al respecto. Si no recordamos esto, no podemos entender cómo es que se dan las interpretaciones de los radiólogos que tampoco han tenido una gran experiencia en ver. A mí me gusta mucho trabajar con el equipo de imagen, porque le digo, a ver, tú me estás diciendo aquí en tu resonancia que tengo una ruptura, un desgarro del menisco en el cuerno posterior. ¿Y qué crees? Yo me baso en tu información, o muchos se basan en la información que tú aportas, autorizan un procedimiento quirúrgico y sorpresa, no hay tal. Igualmente sucede con el ligamento cruzado. Lo hablas que está todo hasta caído, que ya es antigua la lesión y entra uno y ahí está el tendón, ahí está el ligamento. ¿Qué hacen algunos médicos? Pues ya me dijeron que está, pues bueno, ya lo tengo que hacer. ¿No? Y otros, ¿qué hacen? Pues bueno, lo mejor es que hagan nada más una limpieza, ¿cierto? Se acabó. Pero ahí falta mucha empatía cognitiva y una de las cosas que precisamente me gusta hacer es que saliendo de la cirugía voy y les muestro el video. Mira, esto vi, esto es la realidad, no lo que nos imaginamos. Hasta chuscamente le digo, por eso se les dicen imagenólogos, ¿no? Porque todos se lo imaginan, no porque vean imágenes, sino porque se lo imaginan. Y no es lo mismo verlo que verlo. Entonces, las lesiones de los tendones van a ser profundas y superficiales. De tal manera que al tener este comportamiento, vamos a saber que la representación anatómica de lo que es afectación puede ser que la lesión esté aquí, a nivel microfibrililla, y el paciente se queja de dolor, pero ni el ultrasonido nos ayuda. Por eso a veces tenemos que pensar en soportes complementarios y tenemos que encontrar la causa del dolor y no considerarlo un supuesto, porque las lesiones llegan a ser tan pequeñas, pero pueden ser muy largas
y no las vemos. Entonces la resonancia nos ayuda. Pues hay que aceptar que tenemos que tener las herramientas y los recursos que nos permitan realmente ofrecer lo que necesitamos ver, para no cometer errores ni diagnósticos ni terapéuticos. Y repito, si nos vamos todavía, pues nos vamos a la estructura. Pero además, bueno, ¿qué? A base de qué está hecho y cómo está hecho el trenzado de los tendones, toda la microfibrilla, cuánto mide y demás. Entonces, de esta manera, si vamos a considerar una opción de un ortobiológico, pues obviamente tenemos que pensar en todo esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aportar son productos que van a trabajar aquí, no aquí. Y si yo hablo de una lesión que no es tan patente, no es una ruptura completa, yo creo que nadie la puede eximir de ver en estudios, siempre por lo regular lo vamos a ver. Y obviamente al entrar, pues ya lo vamos a encontrar. Entonces, para también discernir cuándo y hasta cuándo podemos hacer las cosas. Hoy día las técnicas y las tecnologías en ortopedia regenerativa han evolucionado de tal manera, aunque no han llegado a México esos recursos, ya se hacen reconstrucciones de secciones completas de ligamento cruzado. Por nosotros pasó por la cabeza esa idea y afortunadamente ya la hicieron. Es lo que les digo, necesitamos más investigación. En México tenemos mucha capacidad, pero no la logramos condensar. ¿Sí? Entonces son mallitas, se agarra uno el cabo distal, el cabo proximal, lo mete en el mallado, lo aprisiona, inyectas biológicos y se acabó el asunto. Y no hay sustitución. Y hay una sutura que además une cabos. Entonces, pero todavía están en la etapa de investigación, no las tenemos. Pero bueno, entonces, como les digo, todo lo biológico tiene que ver en función de esto para poder saber qué es y hasta dónde voy a trabajar. Entonces, tenemos que recordar, y esto va a ser un recorrido así un poquito rápido, de los conceptos que involucran a los tendones, que es lo más común, que es lo que más vamos a ver. También los ligamentos juegan un rol muy importante, pero nos vamos a ver si nos metemos en tanta de. Pero eso es lo más común. Esto es lo que vemos todos nos llegan los manguitos rotadores y las rodillas con los ligamentos cruzados, con los indenisos. Entonces, eso es importante. Recordar que existen diferentes puntos de vista de diagnóstico para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí es un edema con infiltrado leucoplasmático, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay leucocitos. Y entonces, ¿para qué le pongo un PRP con leucocitos? No va a funcionar, no me va a resultar. Tengo que poner un plasma rico en plaquetas, seguramente lisado, ¿sí? Que se llama PL, donde era PL es plaquetas lisadas. Y esas se hacen a través de los sistemas de centrifugación. Entonces hay que saber qué centrífuga es la que me va a dar ese. En México no hay, ni se quiebra la cabeza. Pero volvemos al tema, o sea, ¿cómo están otros países y cómo nos rezagamos porque no tenemos ese recurso? Porque no tenemos esa facilidad. Traerse un equipo y registrarlo ante Coferis, y aquí hay alguien que me puede decir es, mejor no te lo traigo, sí, con lo que ya tienes. Porque así es. Entonces, hay que entender eso y hay que comprenderlo de la mejor manera. Entonces, obviamente tenemos todo un sistema, ¿sí? en todas las áreas, y ayer incluso se hablaba de las colecciones a nivel de la bursa, ¿no? Cuando ya tenemos una bursa llena, ya todo el mundo la ve la bola ahí negra, la mancha negra, pero cuando son bursitis nada más inflamatorias o incipientes y no coleccionan líquido, son más difíciles de diagnosticar. Y ahí tiene que entrar la astucia y la argucia clínica. Por eso ayer les comentaba que los 3 puntos claves de la ortopedia regenerativa están en el interrogatorio, en la exploración y en la revisión de estudios para hacer un tratamiento preciso. Bueno, entonces, aquí pues también tenemos que decidir que si es un problema de otra índole para poder establecer cuál podría ser la mejor opción terapéutica. Cuando son reumáticas, bueno, también ya son muy específicas. También podemos hacer tratamientos biológicos para este tipo de lesiones. Existen células cultivadas derivadas de la sinovial,
Y esas son muy buenas para eso. Ya tampoco las tenemos accesibles en México y a nadie le interesa también por ahí. Y pacientes reumatológicos hay por kilo. Faltan reumatólogos en el país. Aunque ya algunos países como Francia desaparecieron el entrenamiento y la formación de reumatólogos. Dicen que el traumatólogo y ortopedista debe de ser el que conduzca y maneje este tipo de patologías. A lo cual pues, yo no lo veo mal, pero pues el chiste es que si manejamos mucho de la biología entenderemos mucho de esto, pero hay que meterse. Cuando son traumáticas, bueno, ahí es más orientador, dirigido y pretencioso de llegar a una condición exacta en donde el tratamiento pues, va a ser más fácil y ya puede uno decidir en función del recuento de daños, ¿no? La estenocinovitis, aquí es donde ya empiezan a jugar nuestros roles más importantes. ¿Por qué? Porque de aquí se derivan aspectos crónicos que entonces se van a ir modificando las estructuras anatómicas y empieza a condicionarse y a conformarse la tendinosis. Entonces viene todo el círculo vicioso en donde la tendinosis empieza a tener conflictos de deslizamiento, de desplazamiento por túneles, por relaciones anatómicas, por espacios óseos, y entonces empieza la mayor fricción y empieza todo un ciclo muy conflictivo, y aquí es donde precisamente bien puesto un tratamiento nos puede resolver con un PRP antiinflamatorio, ¿no? Entonces también hay que tenerlo presente, así que hay que saber que existen diferentes procesos que nos van a diferenciar. Las estenosantes, bueno, esas son mecánicas, traumáticas, laborales, se habla del Kerbein, se habla de los dedos del gatillo, el resorte. Eso también los podemos resolver con una buena ecografía que nos pueda orientar al punto preciso de la afectación de la zona e infiltrarlo. No hacerlo a ciegas como antes nos enseñaron a infiltrar los corticoides, ¿no? Aquí le duele, pumba. ¿Dónde lo pusimos? No sé, pero ya lo puse. Y ahorita vamos a ver esa importancia tan relevante. Entonces, las lesiones de afectación a nivel de inserción tendinosa, estas suceden más frecuentemente en miembro pélvico, ¿sí? Lo que es el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps, que sabemos que se lesiona con mucha frecuencia. Entonces, estas son zonas muy específicas que sabemos que son más frecuentes ahí. En hombro generalmente no se da, el mango rotador se rompe, se afecta más en la región de la articulación acromioclavicular. Entonces, empezar a comprender las patologías diagnósticas que podemos llevar a todo eso, que nos puedan dar precisamente lo que en miembro superior es más común, ¿sí? En el codo sabemos muy bien que la epitróquea y el epicóndilo son las dos zonas más frecuentes, todavía más en el epicóndilo, el famoso codo de tenista, etc. ¿Sí? Y en la muñeca es mucho más ¿cómo se llama? El síndrome del túnel del carpo que el de canal de Bullón. Yo como cirujano de mano he operado 2 bullones en toda mi vida, 2, así, diagnosticados tal cual, liberados, se acabó el asunto. Pero hay que también tener mucha certeza diagnóstica de eso. Y bueno, saber hacer la evaluación clínica es fundamental para establecer todo un criterio diagnóstico preciso, para poder entonces decir, bueno, ¿qué prefiere el paciente también? Porque hoy día los pacientes los han empoderado de una manera muy significativa. Y el empoderamiento lo tienen por comunicación verbal, ¿sí? Y por comunicación, el doctor Google, ¿no? Mi hermana, que hace poco tuvimos que hacer una artroscopía para reparar un menisco, etc. Ya que le iba a empezar la terapia, luego surgió el amigo, no, vete acá, tú no vayas allá, ven mejor con mi cuate, a mí mejor muy bien. Yo creo que tenemos que hacerles conciencia a los pacientes que tiene que ser muy preciso lo que les vamos a indicar. Y luego le empezaron a medicar. Si yo soy anti-AINE, lo primero que le dieron fue un AINE. Entonces le digo, no me trastornes lo que te estoy manejando para no ponerte una prótesis mañana. Deja que mis criterios, que son médicos de formación, de experiencia,
de la pauta. ¿Tú confías en mí? Déjate ir. Si no logramos ese rapport, si no logramos esa relación, perdemos mucho de esas oportunidades. Entonces, pues vamos a hacer una cirugía o vamos a hacer un tratamiento operativo con un producto biológico. ¿Cuál? ¿Cuáles son los más comunes? Pues el PRP es el que lleva el liderazgo no solamente aquí, sino aquí, en todas las características, lo más estudiado, lo más evolucionado. Ya empiezan a reportar investigaciones de nivel 4 de evidencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque falta mucho hacer la evidencia en el tiempo. Y ese es uno de los grandes bemoles en ese sentido, porque no hay grandes series. Hay series de 20, 30, 40 pacientes seguidos, 6 años, 8 años. No nos dan volumen, no nos dan certeza ni validación desde el punto de vista de credibilidad y confiabilidad. Entonces, es muy importante que tengamos los conocimientos suficientes, y ayer también lo dije, no estamos peleados para hacer cirugía. No estamos diciendo que la cirugía no sirve. Lo que decimos es que antes de operar, hay que buscar oportunidades. No las tenemos al 100%, las podemos combinar. Y el éxito será muchísimo más. Yo he operado manitos flotadores. Cuando empezaba a meter en el hombro y demás, pues todavía los hacía abiertas, inclusive abiertas, y les ponía PRP. La evolución, créanme, es impresionantemente diferenciada. Y el proceso de recuperación y de cicatrización de la lesión, no he vuelto a ver, bueno, ya por eso me vine a Querétaro, no he vuelto a saber de mis pacientes en la Ciudad de México que hayan requerido. Ayer me habló uno, oiga, usted operó a mi esposa de columna hace como 20 años, ¿verdad? Pero ahora tenemos otro cambio. Ya lo encontramos. Pero que es importante buscar opciones en el tiempo. Y para eso necesitamos tener un conocimiento muy amplio. Y entonces hoy sabemos que la osteoartritis y la osteoporosis, que son lo que más nos atañe y más nos consulta en la recepción del trauma, ¿sí?, son las enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí es donde entra lo regenerativo. Regenerativo es un término que quizá confunde también a mucha gente, porque incluso hay pacientes que dicen, quiero que me ponga células porque no quiero cirugía, yo quiero estar bien y yo quiero todo lo mejor. Pues sí, pero nada más que resulta que lo que tienen no está al alcance. Las células no son mágicas, no son truco. Hay estudios que se han hecho con placebo contra biológicos, y a veces les va mejor a los placebos. Por eso nosotros en la clínica vamos a tener una psicóloga, porque es muy importante. Nos cuesta mucho trabajo que la gente entienda que enviar a un paciente a psicología, o el paciente lo entienda, que enviar a psicología, ya lo estamos tipificando de que está loco, por eso no meter a un psiquiatra. Es peor todavía, se va a morir de hambre. Pero el psicólogo es un refuerzo muy importante, porque recuerden que ayer les comentaba también, tenemos que cambiar muchos chips. Si no los cambiamos, vamos a fracasar. Y si el paciente no se ordena en el tiempo, vamos a fracasar. ¿Qué pasa con las famosas dietas? Y ese es un ejemplo bien práctico. Se someten a dieta, bajan 20 kilos, 30 kilos, lo que sea, y dicen, ya la hice, ya tengo el peso que yo quería. Ahora sí, regreso a la pizza, a la hot dog, a las tortas, y se acabó el asunto. Entonces dice, tuve una dieta de rebote, que rebotó. No, la que rebota es el paciente, porque volvió a recuperar de peso, porque regresó a sus hábitos. El chip no lo cambió. Por decir algo, lo quitó. Mientras estuvo en la dieta, ya estoy bien, me lo vuelvo a poner. Porque son hábitos y costumbres. Eso es lo más difícil de cambiar. Y yo creo que quienes a veces nos sometemos a eso nos cuesta ese trabajo. Estoy bien. Entonces, yo les digo, aprenda a pecar comiendo, no otra cosa. Aprenda a pecar comiendo. De tal manera que de lunes a sábado, de lunes a viernes, así, religiosa su dieta, su restricción, su ordenamiento, para que el sábado y el domingo conviva con la familia, no se sienta bien. Porque la familia segrega. Yo he tenido parejas donde el marido dice, yo no te voy a apoyar con eso. Así literal, yo no te voy a apoyar con eso. A ver, no me comes. Y eso para la paciente o el paciente es segregarlo. Y es un trauma.
O los hijos no quieren porque no les gusta, porque ya se acostumbraron a lo que les dan de comer. Entonces, todo eso juega un rol muy importante en todo el comportamiento de la inflamación. Y México tiene una de las mejores comidas del mundo, de las más sazonadas y reconocidas como una de las mejores del mundo. Pero nutricionalmente no somos los mejores del mundo, porque tenemos muchos alimentos que condicionan sobrepeso, almacenamiento de grasas y azúcares. Entonces, no nos ayuda en lo mismo. Y obviamente viene el proceso biológico, que es el estrés oxidativo, y se suman otros ejemplos, como también lo platicamos ayer: el insomnio, el mal sueño, la falta de ejercicio, condicionan que no se quemen, eliminen toxinas. Y aquí en la clínica, por ejemplo, acabamos de traer todo un equipo, una cápsula, la trajimos de España, es una cápsula que emite radiación fotónica a través de una acción biomoduladora, de tal manera que no solamente emite luz roja, sino que aparte de emitir luz roja, tiene una pequeña vibración, muy finita. Esa vibración sumada a la luz roja permite que las toxinas intracelulares se encapsulen en agua que les vamos a dar ionizada previamente con otra máquina que vamos a tener ya. Entonces esa agua hidrata al paciente, favorece que penetre más líquido intracelular y la vibración tenga una mayor eficacia, es como una sacudida, pues. Entonces se condensa la grasa, se condensan toxinas, y un ejemplo es el ácido láctico, que sucede cuando se hace ejercicio. Por eso esta cápsula tiene una indicación muy importante en el deporte. Y esto lo usan equipos como el Barcelona y el Real Madrid, por eso son lo que son en parte, porque tienen una reconstitución intracelular muy, muy significativa. Y el ácido láctico es tóxico para las células. Entonces lo que hacen, los meten después de un partido exhausto y al día siguiente están como si nada. ¿Cómo ese producto que hacen, cómo se elimina? Bueno, al salir del espacio intracelular pasan al extracelular y pasan al intravascular. Y entonces se elimina por dos vías a través de este proceso: por sudor, y el paciente suda ganas, ¿sí? Y la segunda se hace por medio de orina. Entonces, porque le dimos agua, lo hidratamos, le dimos volumen, va a terminar yendo a orinar. Entonces, hay mecanismos de acción y de eliminación. Por eso hay que conocerlos. Y aquí es donde van a trabajar enormemente con los pacientes en un estado diagnóstico de osteoartritis, y que no necesariamente